A continuación estaremos con el doctor Jesús Calderón, médico radiólogo de la Universidad Central de Venezuela, TSU en radioimagenología de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente trabaja en el Hospital Roberto Gilbert de Guayaquil, Ecuador, en ONMIX, Hospital de Guayaquil, Ecuador, conferencista nacional e internacional. Un pequeño resumen del doctor Jesús Calderón. Me voy a tomar unos segundos muy personales para agradecerle al doctor Jesús Calderón todo el apoyo que hemos tenido, muy agradecido y de verdad excelente profesional que ha estado con nosotros desde el principio en esta organización. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El doctor nos va a hablar hoy sobre angiografía de miembros inferiores. Muy buenos días y bienvenidos una vez más al primer Congreso Virtual Venezolano e Internacional de Radioimagenología. Yo soy Jesús Calderón y en este momento voy a hablarles acerca de lo que es angiotomografía de miembros inferiores. Voy a hablarles acerca de las consideraciones técnicas para obtener un estudio óptimo como estos que vemos acá. Entonces, primeramente quiero agradecer a Carlos García por la invitación a tan importante evento científico. Y bueno, para comenzar, debo decir que no tengo ningún conflicto de interés. Todo lo que les voy a traer hoy en día va a ser lo que he sacado de lo que es la literatura, que está respaldada científicamente, y un poquito también de lo que es mi experiencia haciendo este tipo de estudios. Como objetivos tenemos repasar la anatomía vascular arterial de los miembros inferiores, considerar las indicaciones clínicas para el estudio de angioTAC de miembros inferiores, destacar la importancia de la correcta preparación y el posicionamiento para hacer este estudio. Les voy a mostrar el protocolo óptimo de inyección del medio de contraste y el protocolo óptimo de escaneo. Y por último, les voy a presentar diversos casos clínicos con reconstrucciones de imagen multiplanares, reconstrucciones curvas, reconstrucciones con máxima intensidad de proyección y reconstrucciones 3D o volumen rendering. Entonces, comenzando con las indicaciones, bueno, estas son las indicaciones más importantes: pacientes con enfermedad vascular periférica, pacientes que tengan alguna sospecha de estenosis, aquellos que tengan vasculitis, que es inflamación del vaso arterial que limita la irrigación sanguínea a los tejidos y órganos, aquellos que tengan lesiones traumáticas, pacientes con malformaciones vasculares o fístulas, aquellos pacientes que tengan aneurismas o pseudoaneurismas y en aquellos pacientes que queramos hacer seguimiento de algún tipo de revascularización o bypass. Entonces aquí les traigo algunas imágenes de reconstrucciones de, por ejemplo, este es un paciente que tiene un pseudoaneurisma a nivel de lo que es la región poplitea del lado izquierdo, pacientes con enfermedad aterosclerótica que está, digamos, afectada la permeabilidad vascular. Entonces este tipo de estudio nos permite ver de manera óptima si hay alguna lesión a nivel, una estenosis a nivel de lo que es la trama vascular arterial. Aquí les muestro dos pacientes distintos, heridas de arma de fuego, donde vemos fracturas del fémur y vemos cómo está indemne la vasculatura de los miembros inferiores. Por último, aquí les traigo una imagen sacada de la literatura, un paciente con dos bypass, bueno, realmente son tres bypass, un bypass aorto bifemoral del lado izquierdo, que vemos que está totalmente ocluido. Tenemos aquí un bypass axilo bifemoral derecho que está totalmente permeable y en la reconstrucción curva vemos que el bypass bifemoral tiene un trombo aquí a este nivel. Entonces, indicaciones para estos estudios hay muchísimas y maneras de presentar también las imágenes también las hay muchísimas. La idea es demostrar la patología. Con respecto a la anatomía, bueno, el protocolo siempre va a comenzar a nivel de lo que es la aorta abdominal, por encima de acá, mucho más arriba de acá, hasta la punta del pie. Recordar que la aorta abdominal, una vez que llega al nivel de la pelvis, se va a bifurcar en arterias ilíacas comunes o primitivas. Estas arterias comunes o primitivas se van a subdividir en una arteria ilíaca interna y una ilíaca externa. La ilíaca interna va a darnos ramas importantes como lo son la glútea superior, la glútea inferior, la pudenda interna, la obturatriz y la iliolumbar. La arteria ilíaca externa, por otro lado, una vez que cruza lo que es el ligamento inguinal, se va a llamar arteria femoral. ¿Okay? Una vez que cruza ese ligamento, ya pasa a ser arteria femoral. Esta arteria femoral nos va a dar una femoral común y una femoral profunda.
La arteria femoral profunda nos va a dar una femoral circunfleja que va a tener ramos mediales y laterales y vamos a tener las ramas perforantes, ¿ok? La femoral común va a seguir descendiendo hacia lo que es la rodilla y una vez pasa el hiato del aductor va a llamarse ahora arteria poplitea. Esta arteria poplitea va a seguir bajando hacia lo que son las piernas y va a haber una arteria, un tronco tibio peroneo que me va a dar la arteria peronea, que es esta que está aquí, arteria peronea, y la arteria tibial posterior que va a seguir descendiendo hasta lo que son las ramas plantares o digitales. Y vamos a tener una tibial anterior, ¿ok? Que va a cruzar aquí entre la tibia y el peroné y se va a ir anteriormente hasta formar aquí abajo la arteria pedia y va a llegar a formar los arcos dorsales, metatarsales y las arterias digitales dorsales. Entonces, más o menos, esto es un pequeño resumen de la anatomía vascular arterial de los miembros inferiores que nosotros debemos conocer. Es importante conocerlo porque conociéndolo podemos saber si hay algún tipo de patología. Con respecto al algoritmo de trabajo, bueno, siempre uno para este tipo de estudios, por el hecho que ocupamos medios de contraste, pedimos al paciente ayuno. Yo usualmente suelo pedir ayuna a comidas sólidas, a los líquidos. Yo no le digo a los pacientes que dejen de hecho, yo le pido a los pacientes que se hidraten bien porque vamos a utilizar medio de contraste. Sin embargo, yo les quiero traer, digamos, lo que dicen las guías actuales. Y esto es lo que dice la American College of Radiology. Es la guía del año 2021, es actual. Y fíjense lo que dice la CAPITE con respecto a lo que es la ayuna previo al uso de medio de contraste intravascular. Fíjense que lo que dice, que para disminuir la probabilidad de vómito o de aspiración, se han requerido algunas prácticas ayunar previo al uso del medio de contraste. Pero fíjense que dice, sin embargo, actualmente nosotros ocupamos medios de contraste que son no iónicos, son de baja osmolaridad o isosmolares para el uso de estudios de tomografía. Este tipo de medios de contraste tienen mucho menos riesgo de vómito comparado a los que se utilizaban antes, que eran de alta osmolaridad y que eran iónicos. Entonces, dice que además, digamos, el ayuno preprocedimiento podría causar efectos negativos que incluyen limitaciones en el agendamiento, en las programaciones, riesgo de hipoglicemias en pacientes con diabetes mellitus o disconfort general. Entonces, dado el potencial negativo debido a lo que es el ayuno y la falta de evidencia que, digamos, soporte o que apoye o que respalde la necesidad de ayunar, ¿qué dice el American College of Radiology? Ellos dicen que no se requiere el ayuno antes de la administración rutinaria del material de medio de contraste. Entonces ellos dicen, ya no, eso es algo que es un mito, eso se hacía antes cuando teníamos medios de contraste que eran iónicos y que eran de alta osmolaridad. Entonces, sin embargo, ellos sí dicen que pacientes que vayan a ser sedados se deben consultar las guías de anestesia. Entonces, esto es un mito que debemos nosotros tratar de ya mitigar porque ya es algo que no tiene soporte científico el mandar a un paciente a ayunar, más bien tiene contraindicaciones. Entonces, esto se los traigo a colación, algo que me parece interesante, algo muy actual y debemos tener conocimiento. Continuando con el algoritmo de trabajo, tenemos que tallar y pesar al paciente, porque dependiendo de la talla del peso, nosotros vamos a utilizar el volumen del medio de contraste. Debemos hacer un cálculo de la función renal del paciente en base a la tasa de filtrado glomerular de Krokorot-Gaul, es con la cual nosotros trabajamos, que toma en consideración la edad, el peso, la talla, la creatinina y el sexo. Yo suelo utilizar este tipo de aplicaciones de internet, de la computadora. Sin embargo, existen aplicaciones por celulares donde nosotros podemos calcular la tasa de filtrado glomerular. Recordar que tiene que estar por encima de 60 mililitros minuto. Debemos hacer firma del consentimiento informado porque vamos a poner medio de contraste, explicarle al paciente, esto es un documento médico legal y tenemos que explicar al paciente todo acerca, digamos, todos los riesgos y beneficios que va a traer este tipo de estudio. Debemos tomar una buena vía periférica, de preferencia un catéter 18 a nivel de lo que es el antebrazo o la flexura del codo, para poder hacer un buen protocolo de inyección de medio de contraste. Cuando vamos a realizar el estudio es muy importante nosotros leer la impresión diagnóstica para poder saber por qué pide ese estudio el paciente y en base a eso tratar de, digamos, direccionar el estudio a la patología que quieran estudiar. Esto es muy importante, siempre preguntar al paciente o leer la orden médica
para saber qué es lo que quieren buscar con este tipo de estudios, ¿ok? Por último, postproceso. Bueno, tenemos diversos postprocesos, como les dije antes. Tenemos reconstrucción Smith en 3D, podemos hacer sustracción ósea, podemos hacer coronales, sagitales, axiales. Eso es ya, digamos, la pericia de nosotros como licenciados, como técnicos, que podemos demostrarle al médico tratante los hallazgos patológicos o normales del paciente. Con respecto al posicionamiento del paciente, bueno, siempre el paciente con los pies hacia el gantry, los brazos extendidos para atrás. En el plano axial lo vamos a centrar a nivel de lo que es la apéndice cifoide, en plano sagital al centro de la mesa, y ambos miembros inferiores deben quedar bien centrados y parejos, y en el plano coronal tiene que estar, digamos, en la parte media de los miembros inferiores. Aquí les traigo el scout tanto en AP como en lateral. Observen que el paciente está totalmente centrado en el isocentro del gantry. Observen cómo, fíjense, en el plano sagital vemos que está en todo el isocentro. ¿Cómo obtuve esto? Fíjense que yo aquí abajo pongo una serie de, digamos, de batas para poder elevarle las piernas y que queden todas al mismo nivel. Asimismo, observen aquí a este nivel, yo trato de, digamos, utilizar un esparadrapo ahí a ese nivel para que los pies no los mueva durante el estudio. Entonces son dos truquitos que yo suelo aplicar para que el paciente esté totalmente bien posicionado. Con respecto al protocolo de trabajo, bueno, dependiendo de qué equipo nosotros tengamos, podemos hacer un barrido que puede durarnos hasta 70 segundos o podemos hacer un barrido que dure hasta 20 segundos. Y ojo, tenemos que tener mucho cuidado porque con equipos más actuales, más nuevos, podemos hacer inclusive un barrido completo en una menor tiempo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque pueden pasar cosas como esta. Fíjense, este es un paciente de 84 años de edad con un aneurisma de aorta abdominal, con una enfermedad arterial avanzada, ya estadio 2A, donde podemos ver en esta reconstrucción MIP que se muestra, digamos, un desvanecimiento del medio de contraste a nivel de lo que es las arterias popliteas y hacia las piernas. Entonces, esto es característico de la anulación del bolo del contraste. ¿Qué fue lo que pasó? El barrido fue tan rápido que no le permitimos, no le dimos chance de que ese contraste impregnara todo lo que es la parte de la área poplitea, de las piernas y los pies. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos barridos muy rápidos. Aquí les traigo otro caso clínico, paciente de 44 años de edad, también con una enfermedad periférica. Fíjense que aquí el escaneo fue realizado en 25 segundos y fíjense que ellos notan un desvanecimiento distal arterial típico de cuando nosotros hemos superado el medio de contraste. Entonces vemos que el contraste viene con una buena opacificación y a medida que vamos llegando distal, el contraste como que se va perdiendo. Y lo que sucedió fue que no permitimos, no le dimos el tiempo de que ese contraste se impregnara para una buena visualización. Entonces, ojo con estos equipos que son más nuevos, más rápidos y en donde nos podemos digamos, obtener unos estudios que no van a ser óptimos. Les traigo el protocolo de trabajo, les dejo el código QR. Esta es una guía de la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford, donde ellos hicieron pruebas con más de 600 pacientes y por eso a mí me gusta trabajar con este protocolo, que es el que les voy a explicar hoy en día, para que vean cómo se hace. Ellos comienzan con un topograma que va del diafragma a la punta del pie. Un topograma AP y lateral. Yo recomiendo siempre que utilicen AP y lateral para poder utilizar modulación de dosis. Luego hacen una fase contrastada que va del diafragma a lo que es el trocánter menor. Posteriormente se hace un premonitoreo o un monitoreo a nivel de lo que es la aorta abdominal. Ahí es donde nosotros vamos a poner nuestro ROI. Luego vamos a hacer nuestro estudio geográfico que va sobre el tronco celíaco hasta la punta del pie, de arriba para abajo. Y luego ellos nos hablan de hacer un extra, es decir, un barrido, digamos, un segundo barrido, pero que va de la punta del pie hasta la región poplitea, de abajo para arriba. ¿Y por qué ellos dicen que debemos hacer esto? Porque este es el área, digamos, más conflictiva a la hora de hacer estos estudios. Y no solo porque es el área más conflictiva, sino porque pueden suceder cosas como las que les traigo aquí a colación. Un paciente de 67 años de edad, también con una enfermedad oclusiva periférica avanzada, en donde vemos que del lado derecho vemos una impregnación adecuada del medio de contraste, pero vemos que del lado izquierdo, por una asimetría de flujo, vemos que el contraste no está bien opacificado. Entonces vemos que hay una dualidad aquí. Aquí está perfecto, aquí no está bien.
¿Qué hicieron ellos? Ellos hicieron un barrido de abajo para arriba a nivel del pie y observen como una segunda fase a nivel de lo que es las piernas, muestra un excelente realce arterial a nivel de lo que es la pierna izquierda. Sin embargo, vemos ya una contaminación al lado derecho. Entonces vemos que esto tiene un flujo distinto derecho versus izquierdo y fíjense que ellos dicen que ninguna adquisición simple hubiese sido ideal para este paciente, pero una combinación de las dos fases nos va a proveer un completo, digamos, estudio, una completa evaluación de ambas piernas. Entonces, por eso es importante hacer este barrido extra, porque este tipo de pacientes nunca vamos a tener un barrido perfecto. Entonces, esto para que lo tengamos en consideración. Parámetros técnicos, bueno, el topograma, como les dije, en AP y lateral, aquí no proponen lateral, pero hagan también en lateral para poder modular dosis, más o menos en 1500 milímetros. Hacemos el scout AP, hacemos el scout lateral. Una vez que hacemos el scout, los dos scouts, hacemos la fase simple. En la fase simple, como les dije, a nivel de lo que es desde el diafragma hasta el trocánter menor, ¿ok? Aquí utilizamos un pitch de 1.0 con una rotación de tubo de 0.5. Con esto vamos a poder ver si hay algún tipo de patología, si hay un aneurismo, alguna, digamos, algo importante que tengamos que tener en consideración. Luego hacemos el premonitoreo a nivel de lo que es la aorta abdominal. Y ahí mismo vamos a hacer el premonitoreo poniéndolos hoy aquí a este nivel. Entonces, fíjense que ahí inyectamos el contraste y una vez que se impregna totalmente la aorta, yo trato de trabajar por encima de 120 unidades Hounsfield, entre 120 y 150 unidades Hounsfield. Fíjense que más o menos a los 20 segundos comienza el barrido arterial y entonces ahí sí hacemos nuestro barrido arterial. Observen que ellos trabajan con un pitch variable. ¿Por qué? Porque ellos dicen que debemos nosotros, digamos, modular la adquisición a 40 segundos, fijarlo a 40 segundos. Entonces, por eso el pitch va a ser variable. Y si nosotros fijamos a 40 segundos, vamos a poder obtener una opacificación óptima desde la aorta. Observen cómo vamos viendo todos los miembros inferiores con una excelente opacificación del medio de contraste, porque le estamos dando chance a que ese contraste impregne todos los miembros inferiores. Observen, fíjense que yo trato de trabajar con modulación de dosis y observen que también trato de trabajar con bajos KB, que más adelante les voy a explicar los beneficios de trabajar con bajos KB. Entonces, una vez que hicimos ya la adquisición angiográfica, hacemos a nivel de los pies, como les dije, ahí sí el pitch es de 1.0 y hacemos un barrido de abajo para arriba. Observen que ya cuando estamos haciendo este otro barrido vamos a ver contaminación venosa porque este es un paciente totalmente normal, no tiene patología, pero siempre es bueno tener este respaldo, este barrido de respaldo. Observen que trabajo con bajos KB. ¿Y por qué es importante trabajar con bajos KB? Esta es la moda que se está haciendo actualmente. Recordemos que un haz de radiación va a tener dos componentes. Tenemos el MAS y tenemos el KBP. El MAS va a ser más que todo la cantidad de electrones que se desprenden por emisión termodiónica que dan del filamento celano por unidad de tiempo. Y el KBP va a ser la diferencia de potencial eléctrico aplicada a lo que es el tubo de rayos X para hacer esos electrones. Y dependiendo de ese KBP, la interacción va a ser, digamos, distinta en cuanto a el medio de contraste. Si nosotros utilizamos altos KBP, tenemos una atenuación que va a ser un poquito más baja que si nosotros usamos más bajos KBP. Trabajar con bajo KBP no solo disminuye dosis, sino aumenta opacificación de medio de contraste. Sin embargo, nos va a dar más ruido de imagen. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos con altos KBP, el ruido de imagen es bajo, pero al trabajar con con KBP más bajos, el ruido va a aumentar. Entonces, en estos casos debemos tratar de trabajar con reconstrucciones iterativas para mitigar ese ruido de imagen. Observen que si yo trabajo con bajos KBP, obtengo un vaso que está totalmente blanco arterial, y si yo trabajo con 140 KBP o 120, podemos obtener, digamos, un vaso que no va a ser totalmente, digamos, bien opacificado. Entonces, ¿qué dice la literatura? Trabajar, cuando yo bajo de 120 a 100 KB, disminuye un 35% la dosis y un 30% la atenuación. Y bueno, a mí me gusta hacer mucho ciencia. Fíjense que yo hice una adquisición de un abdomen con contraste oral y endovenoso. La fase oral, yo puse un ROI a nivel de lo que es el colon transverso. Fíjense que me da 775 unidades Hounsfield. Yo trabajé con 120 KB. Luego le hice la fase arterial, le bajé a 100 KB y observen cómo de 775 unidades Hounsfield me aumentó a 1028 unidades Hounsfield. Entonces vemos que sí es verdad, disminuyendo KB, aumento pacificación no solo del medio de contraste, sino de las demás estructuras. Entonces vemos que haciendo esto obtengo, digamos, gano 253 unidades Hounsfield, por lo cual, haciendo la comparación, tengo un 32.6% de atenuación. Entonces, me aumenta la atenuación y asimismo me disminuye dosis de radiación. Fíjense que a nivel de la aorta tengo una pacificación de 464 unidades Hounsfield.
Ojo que cuando vamos a hacer este tipo de estudios con pacientes que son obesos, la curva se comporta distinta. Entonces, pacientes obesos no podemos trabajar con bajos KB porque el ruido va a ser tal que puede darnos imágenes que no van a ser óptimas para el diagnóstico. Entonces, esto más que todo aplica para pacientes delgados y pacientes medianos. Pacientes obesos no podemos trabajar con bajos KB o no deberíamos trabajar con tan bajos KB. Con respecto a los parámetros de inyección de contraste, bueno, siempre tratar de trabajar con medios de contraste que tengan alta concentración de yodo. Yo trato de trabajar con mayores a 350 miligramos de yodo por mililitro. La iopramida de 370 para mí es la mejor porque es la que me da más concentración. Siempre trabajar digamos, con vías periféricas grandes de 18 Gauss o como mínimo 20 Gauss. Explicar al paciente la sensación asociada a la inyección del medio de contraste, el calor, las ganas urinarias, el sabor metálico que se siente al momento de la inyección del contraste. La duración de la inyección solo del contraste debe durar por lo menos 35 segundos y vamos a utilizar un tipo de inyección bifásica. ¿Y qué es una inyección bifásica? Bueno, vamos a ver qué primero es una inyección simple. Una inyección simplemente es inyectar el contraste a digamos, un solo caudal. Aquí les pongo el ejemplo, 50 ml, 50 ml de contraste a 2 mililitros por segundo. ¿Qué es lo que sucede? Hay una pacificación del contraste, una meseta y un lavado, ¿ok? Una recirculación. Fíjense que yo tengo un pico que me dura más o menos solo 5 segundos. ¿Qué pasa si yo ahora esa misma cantidad de contraste yo la subdivido y hago dos inyecciones a distintos caudales? Eso es una inyección bifásica. Y fíjense cómo se va a comportar la curva ahora. Entonces, fíjense que aunque yo aquí obtuve opacificaciones mucho más altas, aquí obtuve una opacificación que es, digamos, es aceptable. Y fíjense que la meseta es mucho mayor con la inyección bifásica. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer cuando hacemos angios de miembros inferiores. Fíjense que el tiempo sí mismo es distinto. Aquí duré 25 segundos y aquí la inyección de contraste se alargó a 30 segundos. Entonces, por eso es que yo siempre trato de trabajar con inyección bifásica. Fíjense, ¿qué pasa si yo inyecto 120 ml a 4 ml segundo? Esto es lo que va a pasar. Va entrando el contraste, vamos viendo un pico, pero luego va a haber una recirculación. Entonces este tiempo es muy corto. Y recuerden que yo les dije que el tiempo debe ser por lo menos de 40 segundos como mínimo. Pero ¿qué pasa si yo esos 120 ml los distribuyo en dos caudales distintos? Primero un caudal muy alto, 6 ml segundo, 30 ml nada más, y luego un caudal más bajo, 3 ml segundo, los 90 ml restantes. Observen cómo se va a comportar ahora la gráfica. Va a haber un pico y se va a mantener por un mayor tiempo. Entonces fíjense que yo obtengo una opacificación óptima mayor a 250 unidades Hounsfield, ya casi tocando los 300 unidades Hounsfield a nivel de todo el estudio. Entonces esto es lo que yo quiero hacer, que desde la aorta hasta la punta del pie yo obtengo una opacificación totalmente homogénea y óptima. Entonces por eso siempre debemos trabajar con inyección bifásica. Entonces, dependiendo digamos, del paciente, nosotros vamos a ocupar distintas cantidades de medios de contraste. Entonces, todos los pacientes sabemos que son distintos y aquí les traigo el protocolo que trae el paper. La Universidad de Stanford trabaja con una fase número 1 y fase 2. Por ejemplo, si tengo un paciente de 75 kilogramos, mi primera fase va a ser de 5 ml segundo, solo le voy a inyectar 25 ml y la segunda fase va a ser de 120 ml segundo, pero le voy a disminuir el caudal a 4 ml segundo. Total de inyección va a ser de 145 ml. ¿Qué pasa si yo tengo un paciente más delgado que pesa menos de 55 kilogramos? Bueno, entonces yo puedo disminuir el caudal y puedo disminuir la dosis de medio de contraste. Entonces, estas son las dosis y los caudales que ellos ya han trabajado, que ya están, digamos, estipulados y con las cuales yo suelo trabajar y se las comparto. Importante, después de la inyección de el contraste debemos inyectar solución fisiológica y por lo menos debemos pasar 100 ml de solución fisiológica para poder empujar ese medio de contraste. Eso es muy importante. Aquí les traigo un ejemplo. Yo suelo hacer una inyección de prueba de 5.5 ml segundo con 30 ml de solución. Pruebo la vía que esté bien y ahí hacemos la inyección bifásica. Fíjense que inyecto 25 ml, 25 de contraste, 25 de volumen a 5 ml segundo y luego inyecto 120 ml de contraste a 4 ml segundo y por último los 100 ml de solución fisiológica al mismo caudal que inyecté la segunda fase del medio de contraste. Fíjense que la adquisición, la inyección total entre el contraste y la solución me duró un minuto, perdón. Entonces, podemos hacer también una inyección que es denominada en cascada,
que es ir disminuyendo también el caudal y haciendo como una inyección de diversos caudales. Esto también hay protocolos hay personas que yo sé que trabajan así y salen súper bien. O sea, de las dos maneras que ustedes trabajen, en cascada o bifásica, es lo mejor para este tipo de estudio. Y aquí les traigo una inyección en tiempo real. Le voy a dar play al video. Observen, aquí tengo el bolus tracking. Esta es la adquisición. Aquí les dejo el tiempo. Y fíjense, yo comencé a inyectar el medio de contraste. Esta fue la primera fase. Ahí estamos inyectando la primera fase del contraste. Aquí estamos inyectando la segunda fase. Comenzamos el premonitoreo. Ahí estamos comenzando el premonitoreo. Y una vez que vemos que la aorta llega a 150 unidades Hounsfield, ya llegó a 168, entonces ahí le pedimos al paciente que tome aire y lo contenga y que no respire. Observen que todavía no ha comenzado el barrido. Ahí comenzó el barrido, el paciente está en apnea, yo todavía estoy inyectando el medio de contraste, fíjense que todavía estoy inyectando contraste, ya estoy a nivel de las ilíacas. Excelente, vamos bien. Ahí ya terminé el contraste. Ahora comencé a inyectar la solución fisiológica. Fíjense que ya estoy a nivel de lo que es la síntesis del pubis, ya estoy llegando a las femorales. Muy bien, estoy todavía inyectando solución fisiológica. Estoy empujando ese medio de contraste. Fíjense que ya llevo casi 30 segundos. Ya voy a nivel de las popliteas. Muy bien, ya voy a nivel de las piernas. Todavía estoy inyectando solución fisiológica que me está empujando el contraste. Observen que se ve el contraste óptimo, un contraste bien realzado. Fíjense que al final la adquisición me duró 46 segundos, si no me recuerdo, y fíjense que justamente ahí terminé mi inyección de contraste. Entonces eso es lo que debemos hacer para este tipo de estudio. Aquí les comparto, esta fue la inyección que hice con ese paciente. Inyecté 4.5 de caudal, 30 ml primero, y después inyecté a 3.6, 110 ml, y por último inyecté 100 ml de solución fisiológica. Entonces, de verdad que este protocolo para mí me parece excelente y se los comparto. Técnicas de reconstrucción de imagen, siempre tratar de trabajar de 1 milímetro por 1 milímetro y hacer reconstrucciones MIP, reconstrucciones multiplanares, reconstrucciones curvas y en 3D. Y aquí les traigo algunos casos clínicos. Fíjense, estos son reconstrucciones multiplanares, axiales, coronales y sagitales. Quiero que observen la opacificación del medio de contraste. Estos son digamos, los cortes con los cuales los médicos radiólogos suelen hacer diagnósticos. O sea, estos son las imágenes que ellos más observan para ver si hay alguna patología. Sin embargo, nosotros podemos hacer reconstrucciones 3D MIP. Observen este tipo de reconstrucciones 3D donde nosotros podemos sustraer el hueso y demostrar todo lo que es el árbol vascular. Observen que hay una opacificación óptima y eso es lo que debemos obtener, opacificación hasta la punta del pie. Fíjense, este es un paciente ya patológico, donde por ejemplo vemos este miembro del lado derecho en fase arterial y aquí fíjense que las arterias están ocluidas y ya vemos contaminación venosa porque cada paciente es distinto. Podemos hacer reconstrucciones, fíjense, este es un paciente que era un paciente diabético, que le amputaron una pierna, tenía un bypass aquí a este nivel que está totalmente ocluido y tiene una enfermedad arterial periférica difusa. Entonces este tipo de reconstrucciones las podemos hacer para demostrar patología. Podemos hacer reconstrucciones curvas siguiendo el vaso de interés, siguiendo todo el medio del vaso de interés. Fíjense este paciente que tenía aquí a este nivel popliteo, trombos a nivel de lo que es la arteria poplitea. Podemos hacerlo en vasos específicos, por ejemplo, si queremos hacer una reconstrucción curva de la arteria tibial anterior, aquí podemos ir siguiendo la arteria tibial anterior y fíjense cómo nosotros podemos ver la tibia anterior derecha y la arteria tibial anterior izquierda y nosotros esas imágenes podemos darle, digamos, podemos darle vuelta y podemos observar cómo está, digamos, el compromiso a cada uno de sus lados. Entonces, estas son cosas que podemos hacer con estaciones de trabajo y que requieren quizás un poquito de tiempo para poder hacerlo, pero es muy interesante cómo demuestran la patología. Fíjense que también podemos hacer reconstrucciones 3D MIP en video. Fíjense, este otro paciente donde vemos la opacificación óptima. Podemos hacer, digamos, darle vueltas, hacer zoom. Y bueno, esto más que todo para demostrar, este paciente es un paciente que está totalmente normal, demostrar que todo está bien. Entonces, esto a veces lleva un poquito de tiempo, las estaciones de trabajo a veces ayudan, pero es una buena manera de poder demostrar, digamos, los hallazgos. También podemos poner el hueso, poner transparencia en el hueso, demostrando solo lo que es el árbol arterial. Entonces, fíjense qué bonito podemos nosotros demostrar esos hallazgos con digamos, una buena adquisición y una buena inyección del medio de contraste. Aquí les sigo mostrando, este es un paciente ya patológico, fíjense que tiene calcio a nivel de todo lo que es la aorta y la ilíaca, aquí tiene algunos trombos a nivel de la poplite, fíjense que con todo eso vemos una excelente opacificación del medio de contraste.
Este mismo paciente les muestro cómo le hicimos una reconstrucción con el hueso. Observen que se ve de manera óptima y son cosas que podemos hacer con estaciones ya de trabajo, ya especializadas. Aquí les traigo una fotito. Y por último, este último caso clínico, le hicimos una angioTAC de aorta total y miembros inferiores. Fíjense que tiene diversas aneurismas y pseudoaneurismas. Aquí ocupamos un poquito más de medio de contraste, pero observen cómo vemos hasta la punta del pie, porque hicimos un excelente protocolo de adquisición y de inyección de medio de contraste. Ya para concluir, me quedan unos minutos. Siempre debemos obtener la mayor información clínica del paciente para poder, digamos, direccionar el estudio al paciente y a la patología. Tener siempre presente la anatomía radiológica, conociéndola podremos hacer buenas reconstrucciones. Debemos utilizar un protocolo de inyección bifásica o en cascada para obtener una buena pacificación del contraste y debemos utilizar un escaneo que dure entre 40 y 60 segundos. No tener miedo porque no es un tiempo tan largo. La colaboración del paciente siempre va a ser crítica para la obtención de imágenes en las imágenes diagnósticas y siempre tener en cuenta las dosis de radiación. Muchas gracias por haberme escuchado. Estoy atento a sus preguntas, sus comentarios, cualquier cosa que quieran compartir conmigo y agradezco una vez más el haberme invitado a este importante evento científico. Saludos. Excelente, Jesús. Buenísimo. Muchas gracias, de verdad. Muy importante mantener los conocimientos, lo que es el inyector, el conocimiento anatómico y fusionar todas estas herramientas. Se dice fácil, pero hay que estar muy bien preparado y para eso son las iniciativas de estas charlas. Muchísimas gracias, Jesús. Excelente como siempre.